todos, a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión Mixta de Alcoholes. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Señora Presidenta, ha llegado un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual se presenta la urgencia en el carácter de simple al proyecto de ley en discusión. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. En realidad yo creo que hoy día ya estamos en condiciones de terminar. De hecho, habíamos acordado la semana pasada que hoy día sesionábamos hasta total despacho, pero entiendo que nos queda bastante poco en términos de acordar, ¿no? Lo primero que le quiero pedir ahí al secretario es que nos pueda plantear un tema más bien de adecuación de cómo se presentó la indicación. Antes parece que tenemos que hacer pasar sí a nuestros asesores e invitados, porque me interesa que Jaime González escuche esta parte. Vamos a hacerlo pasar a todos. Vamos a dar unos segundos para que pase. Ahí ya estamos todos. Reiteramos la bienvenida a todos los asesores de Interior, de Salud. Ahí están en el Senda, ¿no es cierto? Estaba señalando que hay todo un tema de adecuación más bien formal que hacer en este texto, porque por la modalidad que tuvimos de tramitación, que trató de ser lo más eficiente, ¿no es cierto?, el gobierno presentó algo parecido a una indicación sustitutiva, que reabre algunas discusiones. Hemos ido nosotros acordando contenidos. Entonces, lo que quería pedirle a los colegas es que podamos facultar a la Secretaría para hacer ese trabajo en las cosas que hay que adecuar más bien formalmente. Yo no sé, Julio, si tú necesitas alguna autorización en especial o es eso. Sí, de todas maneras, señora Presidenta, muchas gracias. Quiero explicarle a vuestra señoría lo siguiente. Primero, que faltan por votar. Recordarán ustedes que nosotros fuimos votando las propuestas de los parlamentarios a la indicación presentada por el Ejecutivo. Eso ya ha terminado esa fase. Resta entonces por votar aquella parte de la indicación del Ejecutivo que no fue objeto de propuestas, que son las 3, 4 y 5, que no deberíamos tener en principio problemas. Sin embargo, revisado el texto de lo que se ha ido aprobando, nos hemos encontrado con dos cuestiones que debemos tomar alguna decisión hoy día. La primera, que pareciera más fácil, es que nos hemos encontrado con que en el texto que está quedando, este artículo primero replica lo establecido en las materias, artículo segundo, inciso primero, que ya se había aprobado por la Cámara y el Senado. Es decir, habría una duplicidad. La solución para esto sería proponer el retiro, digamos, o la modificación de ese artículo segundo que había sido propuesto por la Cámara y el Senado, porque todas esas materias fueron abordadas en este artículo primero que está proponiendo el Ejecutivo. Lo segundo, o sea, habría que tener eso presente, que sería de fácil solución. Entiendo que la gente del Ejecutivo también tiene claro este problema. Y le pido al señor González si también tiene la misma opinión respecto a esto y que sería de fácil solución. Don Juan Ignacio. Presidenta. Juan Ignacio, tenemos dos González. No, Juan Ignacio Gómez y Jaime González. Presidenta, sí, concordamos con la Secretaría que el contenido aprobado en el artículo primero de la indicación propuesta al Ejecutivo, que fue discutida además con indicaciones de los honorables parlamentarios, tiene asuntos que ya están replicados en otros artículos que no fueron objeto de indicaciones y corresponde, por tanto, ajustar en ese sentido los artículos segundo y sexto. El artículo 2 del articulado número 2 sin duda que debe suprimirse por estar recogido la indicación ya aprobada, y además se debe corregir sucesivamente los numerales de los artículos segundo a sexto, y corresponde sin duda eliminar la remisión al artículo sexto del artículo transitorio, porque quedaría y habría pasado a ser quinto. Entonces solamente un ajuste normativo por haber duplicidad o réplica de algunos incisos que ya fueron recogidos en la indicación del Ejecutivo, meramente formal, en ningún asunto de fondo. Sí. Vamos entonces a facultar a la Secretaría de trabajar ahí con el Ejecutivo. Les vamos a pedir que, teniendo el texto, nos lo puedan enviar y les vamos a dar 2 días a los colegas para que lo revisen y den su visto bueno. Si habiendo pasado 2 días, al tiro
Senadora al tiro, si habiendo pasado 2 días no está esa conformidad, vamos a aplicar silencio administrativo. ¿Les parece? Porque nos pasó con otros textos que de repente se demora, entonces para pedirles que lo puedan revisar, pero yo confío en esto, en el criterio de Julio y de Jaime, y que además están aprobados los contenidos, así que no debería haber problema. Senador Quintero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Yo llegué un poquito atrasado, usted sabía por qué. Presidenta, me llama la atención que en la comisión mixta se vean materias que fueron zanjadas en las respectivas cámaras. Las mixtas son para ver las controversias que hay, no para cambiar lo que ya está aprobado. Sí, senador. Entonces, también que el secretario vea eso, tenga bien claro que las materias ya zanjadas en las respectivas cámaras no se ven. No, aquí hay un tema más bien de cómo se presentó, pero yo entiendo que fue en el buen ánimo de resolver el tema, la propuesta del Ejecutivo, y así lo hemos ido haciendo, tratando materia por materia, así que no significa que se reabran temas que ya estaban planteados. Senador, diputado Walker, estoy anticipando. Muchas gracias, Presidenta. No, yo concuerdo con su criterio y obviamente lo primero que tiene que hacer una comisión mixta es zanjar las controversias con un texto definitivo de la ley que sea coherente, que sea armónico, que sea sistemático y que no sea contradictorio entre sí. A diferencia de otros proyectos donde yo me he quejado públicamente que el gobierno no ejerce su rol de colegislador, en esta comisión mixta lo ha hecho efectivamente y satisfactoriamente, haciendo propuestas que son coherentes a través de un trabajo intersectorial liderado por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, Senda, el Ministerio de Agricultura. Entonces, yo estoy de acuerdo con su propuesta, Presidenta, y la Secretaría. Lo que tiene que salir de esta comisión mixta es un texto coherente. Y si hay temas que finalmente han sido superados en la discusión a través de la votación democrática y en base a las propuestas que ha hecho el Ejecutivo, que son propuestas de carácter técnico, debemos estarnos a esas normas. Gracias, Presidente. Sí, lo acordamos así. Lo que yo les pediría a los colegas es que una vez que nos presenten el texto final puedan revisarlo para zanjar y que no quede ninguna duda y dar su conformidad nomás. Pero a mí me gustaría, Presidente, que como el secretario va a entregar un informe, que sé yo, después usted dijo que iba a dar 48 horas, que nos indique cuáles son los artículos que no estaban en la controversia. Ok. Presidenta, respecto al punto planteado por el senador Quinteros, por regla general tiene absolutamente toda la razón. Toda la razón, el artículo 71 de la Constitución establece que el proyecto que fuera adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a su origen, y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes, es decir, esa parte ya es ley. Esa es la regla general. Sin embargo, tal como dice el diputado don Matías Walker, si en la comisión mixta ven que para mayor coherencia es necesario plantear dentro de la forma y modo de resolver las divergencias una norma adecuatoria o otra forma, también se puede hacer. Lo que no puede hacer es que exista una dicotomía entre lo planteado por la comisión mixta y lo ya subsistente por lo ya aprobado por la otra comisión. Por eso que en el caso que he explicado recién, caso en el cual se iba a producir que la ley iba a haber dos normas, precisamente para prevenir lo que explicó el diputado señor Walker, estamos haciendo que se retire el artículo segundo, digamos, donde hay consenso, porque este ha sido tratado en las diversas partes de la propuesta formulada por el Ejecutivo. Sin embargo, esta Secretaría también tiene otro punto a poner en discusión de los señores senadores y diputados, señoras senadoras y diputadas, que es el artículo sexto. Ese artículo sexto, efectuada la revisión, el artículo sexto aprobado por ambas cámaras dice lo siguiente: los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de bebidas alcohólicas deberán informar en los envases o etiquetas de esta la cantidad de energía presente en las bebidas alcohólicas por cada 100 mililitros de producto, según las normas establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Dicha obligación no opta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración, comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas. Sin embargo, en la propuesta que se está haciendo ahora, se recoge en el inciso sexto del artículo 40 bis nuevo propuesto por el Ejecutivo lo siguiente: los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de vinos y bebidas destiladas o elaboradas en base a bebidas destiladas deberán informar en los envases o etiquetas de esta la cantidad de energía presente en ellas.
Dicha obligación no opta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración y comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas. Como verán sus señorías, son textos que tratan materias similares, y tal como expresaba el senador Quintero en su momento, esta es una materia que no fue objeto o en principio de debate y que no decía llevar a la Comisión Mixta. Sin embargo, la Comisión Mixta ha querido tratarla aquí. El problema es que como esta norma está subsistente, lo encontraríamos con dos normas diferentes. El artículo sexto, el que primero di, y a continuación el 40 ter. Y para esto se requiere una solución de concordancia. Si no, estaríamos en un aspecto, crearíamos dos normas bastante parecidas y que puede llevar a interpretaciones erróneas, sobre todo una materia que ha sido de lata discusión en esta comisión. Y no es la intención de vuestra señoría. Lo dejo. Respecto al primer punto, el artículo 2 quedaría zanjado, entiende la Secretaría, es una evacuación meramente formal, pero este artículo sexto debería someterse a una breve discusión, creo. Julio, lo único que nos queda es ese artículo sexto, entonces. Si vuestras señorías lo estiman pertinente, los puntos 3, 4 y 5 del Ejecutivo le podemos dar lectura para darlos por aprobado e irnos inmediatamente a este punto sexto, y con eso despacharíamos el proyecto. Yo sugiero que le demos lectura para darlos por aprobado y después abrimos la discusión sobre este artículo sexto, que entiendo que sobre eso me está pidiendo la palabra diputado Boca, ¿cierto? Efectivamente. Demos la lectura para zanjar eso y resolvemos primero 3, 4 y 5 y después vamos al sexto. Por favor, Evelyn, el comparado. El punto 3 intercala a continuación del artículo 40 el siguiente título segundo bis nuevo, título segundo bis de la información al consumidor y la publicidad. Es una adecuación meramente formal. Si les parece a vuestras señorías. Acordamos por unanimidad, ¿les parece? Por unanimidad. A continuación, el punto 4. Incorpora un artículo 40 bis nuevo el siguiente tenor. Toda bebida de graduación igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia clara, precisa y visible. Eso solo sobre las... Perdón, Evelyn, ¿lo puedes bajar por favor de nuevo bien? Subir. Pues, visible sobre las consecuencias de su consumo nocivo. Igual advertencias deberán contener las cajas o embalajes de carácter promocional destinadas al consumidor que contengan bebidas alcohólicas. La advertencia referida deberá incluir una leyenda con frases que traten sobre los riesgos y consecuencias del consumo nocivo de alcohol, especialmente para poblaciones de riesgo, tales como embarazadas, menores de edad y conductores. Adicionalmente, los envases se deberá adherir o contener impreso una advertencia gráfica que muestre un auto, una mujer embarazada o un número 18 rodeados cada uno por una circunferencia o lo que señala el reglamento. Las dos primeras advertencias deben tener una línea que atraviese la circunferencia desde la esquina superior a la inferior con la finalidad de señalar simbólicamente que no se debe consumir alcohol en el caso de conducir vehículos motorizados o cuando una mujer esté embarazada. Las advertencias deberán ser fácilmente legibles en condiciones normales y su tamaño será determinado por reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, ellas no podrán abarcar en conjunto menos del 15% del tamaño de la etiqueta posterior del respectivo envase, caja o embalaje. Las advertencias deberán estar siempre a la vista en todos los puntos de venta de bebidas alcohólicas, según la forma que determina el reglamento. Responsable de la adhesión de estas etiquetas, la que no podrá ser removible fácilmente, será el productor o fabricante en el caso de los productos de origen nacional y el importador cuando las bebidas alcohólicas sean importadas, debiendo cumplirse previo a su comercialización. Se incluirán también dichas advertencias en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo nocivo de alcohol, que sea difundida a través de los medios de comunicación escrita o carteles o avisos publicitarios de todo tipo, sean ellos físicos o virtuales. Dicha advertencia deberá insertarse dentro del recuadro que abarque al menos el 15% de la superficie de la acción gráfica. En todo caso, estará prohibida toda acción gráfica de estimulación al consumo de alcohol en bienes de uso público. Salvo aquellos letreros o señaléticas que se encuentren en caminos o carreteras y que permitan arribar a viñas, bodegas o lugares de producción de bebidas alcohólicas. Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de vinos y bebidas destiladas o elaboración en base de bebidas destiladas deberán informar en los envases o etiquetas de esta la cantidad de energía presente en ellas. Dicha obligación no obsta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración, comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas. En la publicidad... Ahí está, Julio, el artículo sexto.
Sí, esa es la parte que habría que dejar aparte, que no estoy pidiendo la votación sobre todo el resto que no está en azul. En azul señorías, lo que hemos ido incorporando y que ya está votado. Entonces solamente la votación del resto, salvo aquella parte que estoy dejando constancia que lo tratemos al final. En la publicidad audiovisual se proyectará mientras se exhiba el comercial y por un lapso no inferior a 3 segundos una leyenda que cumpla con lo establecido para el etiquetado. En el caso de los avisos radiales, se reproducirá a continuación del aviso y por un lapso no inferior a 3 segundos cualquiera de las advertencias indicadas en el inciso segundo. Las características de las advertencias a que se refieren los incisos precedentes, entre ellas su contenido, superficie, forma, tamaño mínimo de la letra, así como también otras especificaciones, estarán establecidos en un reglamento expedido por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y suscrito además por los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Salud y Agricultura. Eso es todo en cuanto a la norma del artículo 4, salvo la salvedad que hice mención y que ha hecho también constancia la senadora Goy. Reitero, estos son artículos a los cuales se le ha introducido las modificaciones a los parlamentarios. Esos son los que ustedes vieron en letra azul y para necesitamos votar el resto de eso. Si les parece a vuestras señorías, podríamos hacer una votación económica dejando aparte, a salvo solamente lo que hemos visto del artículo 6, del inciso sexto, por favor. Te pido la palabra. Senador Girardi. Yo tengo un solo punto ahí que me parece que si nosotros vamos a hacer un reglamento que tiene que ver con la salud de la población y que tiene un objetivo sanitario fundamentalmente, producto de lo complejo de esto, yo por lo menos no me parece que el reglamento finalmente tenga que tener la firma del Ministerio de Economía y Agricultura, porque son visiones productivistas que no tienen ningún interés en regular los aspectos sanitarios, como lo hemos podido ver sistemáticamente en lo que han sido los planteamientos de esos sectores, que legítimamente defienden un ámbito, pero que no está relacionado con la salud. Entonces, yo por lo menos, que me parece razonable que esté el Ministerio del Interior, porque tiene que ver con temas que están, y el de salud, pero creo que poner al Ministerio de Economía y poner al Ministerio de Agricultura en la práctica, lo que hemos visto siempre. Quiero recordar cuando hicimos la ley de etiquetado, los principales adversarios de la ley de etiquetado que hicieron lobby hasta el final, no fueron solo las empresas, sino que también los ministerios de Agricultura y de Economía, que por ello no hubiera habido, y de hecho tuvimos controversias públicas, y aquí va a ocurrir lo mismo. Si dejamos que este reglamento quede sometido a la Comisión de Economía y Agricultura, y eso da lo mismo en qué gobierno sea. Lo de la ley de etiquetado fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, yo por lo menos yo pido que se vote separado eso porque finalmente significa una reglamentación totalmente atenuada y que no va a dar cuenta del espíritu de la ley. Diputado Walker. Estás silenciado. Muchas gracias, Presidenta. No, yo desde luego no estoy de acuerdo con el senador Girardi, pero no tengo problema en que lo votemos. Yo creo que es fundamental, si se trata de un aspecto multisectorial, tener la visión de los ministerios con especialidad en esta materia, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Agricultura. Por algo han participado en esta discusión a través de sus asesores, lo mismo el director de Hacienda, el Ministerio del Interior. Tiene que haber una mirada multisectorial. Pero respecto al tema de fondo, Presidenta, yo quiero ratificar lo que ha dicho el secretario de esta comisión. Yo tuve la oportunidad de ser 2 años presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y este tema ha sido objeto de permanente doctrina, yo diría uniforme en el último tiempo, de que la misión de la comisión mixta, en definitiva, es zanjar todas las diferencias y emitir un texto armónico que sea consistente con lo que se quiere. Incluso respecto de temas que no habían sido objeto de controversia en la tramitación en ambas cámaras. Yo recuerdo, usted se recuerda muy bien, Presidenta, cuando incorporamos la posibilidad que el alcalde de Renca, Claudio Castro, pudiera ser candidato. Lo hicimos
en una comisión mixta, se generó un acuerdo político, un consenso legislativo, que situaciones de esa naturaleza no podían dejar a un alcalde sin la posibilidad de competir, se incorporó. Y esa es la doctrina, lo hicimos también en la ley de identidad de género, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque finalmente lo que ha hecho la propuesta del Ejecutivo, particularmente en el artículo 40 bis, es una norma especial para destilados y vinos que tiene que ver con la situación específica de los destilados y los vinos. Y me refiero al tema de los 100 ml, que es algo absolutamente irreal, porque el consumo promedio, por ejemplo, el pisco no son 100 ml. El pisco además no se toma solo, se toma combinado, se toma el pisco sour, un producto típico de nuestra región, de la región de Coquimbo, y por lo tanto establecer el tema de los 100 ml no tiene ninguna razón de ser, y sí me parece más adecuada la regulación específica que propone respecto de este tema el Ejecutivo en el artículo 40 bis. Entonces, yo soy de la opinión de que los temas que puedan ser controvertidos, como el que señala el senador Girardi, los podamos zanjar democráticamente en esta comisión mixta, podamos despachar el proyecto el día de hoy, pero tenemos que emitir un proyecto que sea consistente entre sí. Yo lo que quiero pedirles es que ordenemos, o sea, que podemos dar por aprobado el texto del Ejecutivo, excluyendo el artículo 6º y el planteamiento que hizo el senador Girardi respecto al reglamento, ¿no? Para que sometamos ambas cosas a discusión y votación por separado. ¿Estamos de acuerdo en eso, colegas? Tenemos unanimidad en el resto del texto, ¿no es cierto? De acuerdo. Despejado eso. Entonces estaría aprobado por el punto número 4 del Ejecutivo, con la redacción ya antes dada lectura, con las solas salvedades que hicimos de la mención que ha hecho el senador Walker, la senadora Goich y el senador Girardi, y que hizo presentar el secretario al comienzo y que dejaríamos para el final. Entonces, aprobado también por unanimidad, ¿les parece? Faltaría Aprobado entonces, eso. lo último, el número 5, Ya. incorpora un artículo 40 ter nuevo al siguiente tenor: la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión solo podrá realizarse entre las 22 y las 6 horas. Se prohíbe la publicidad directa e indirecta de bebidas alcohólicas en radios entre las 16 y las 18 horas. Se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebida de graduación igual o mayor a 0,5 grados en actividades deportivas, tales como la promoción, comunicación, recomendación o propaganda de dichas bebidas, sus marcas y productos. Lo anterior con excepción de megaeventos deportivos realizados en Chile, entendiendo por tales aquellas competiciones deportivas internacionales de carácter mundial, continental o regional, según lo que se determine en el reglamento. Los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas, uniformes y aquellos objetos promocionales vinculados a toda clase de actividades deportivas, no podrán contener nombres, logotipos o imágenes de marcas de bebidas alcohólicas, incluido todo signo de alusión a sus marcas o productos. Se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en cualquier producto, publicación o actividad destinadas exclusivamente a menores de edad. En todo caso, no podrá inducirse a menores de edad el consumo de bebidas alcohólicas ni valerse de medios que se aprovechen de su credulidad. La venta de estos productos no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, tales como regalos, concursos, juegos y otros elementos de atracción infantil. Eso es todo en cuanto al número 5. Recordar que solamente aquellas materias que no fueron tratadas por la comisión, porque ustedes ven que ahí está en azul lo que aprobó la comisión y hay otras indicaciones que ya fueron rechazadas. Entonces, si les parece a vuestras señorías, en el número 5, donde no hay controversias, según entiende esta comisión, y ya el resto ya fueron zanjadas y votadas, ya sea favorablemente o fueron a su vez rechazadas. Es solamente lo que no fue objeto de discusión. Si les parece a vuestras señorías. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Aprobado, entonces, por unanimidad. Entonces, faltaría ver lo que habíamos hecho presente antes. Por favor, Evelyn, vámonos al punto del 6. Tengo, Julio, antes que eso, me advierten acá que en la página 24 del comparado
donde dice, se incluirán también dichas advertencias en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo nocivo de alcohol, que sea difundida a través de medios de comunicación escrita o carteles o avisos publicitarios de todo tipo, sean ellos físicos o virtuales, que ahí no debería ir el nocivo. Porque es difícil que no haya en una advertencia gráfica, no distingues el nocivo o no, que eso lo usamos, ¿se acuerdan?, para resolver respecto cuando va escrito la Completamente advertencia. de acuerdo. O sea, como alguien que está, no sé, tomando una cerveza, ¿es nocivo o no es nocivo? Es consumo nomás. Entonces, gráfico. Es distinto para la advertencia escrita. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Yo no, presidenta, yo prefiero No, sí, que esté la palabra nocivo. Lo que pasa es que como diputado distingues consumo nocivo en una gráfica. lo que quiere decir eso es que no va a haber, perdón Carolina, o sea, si le ponemos nocivo quiere decir que se va a poder fundamentar que, por ejemplo, no todas las gráficas tengan la advertencia, va a ser algo relativo. Entonces yo creo que la presidenta tiene razón. Yo creo que hay que eliminar la palabra nocivo porque lo que estamos hablando es regular justamente la exposición al consumo de alcohol en general, es el sentido de este proyecto. Yo prefiero que lo votemos, presidenta. O sea, lo que yo pediría es que hagamos la discusión para ser coherente con lo que hemos aprobado en el resto del texto. O sea, ¿qué significa que dejemos, que hagamos esa diferencia ahí? O sea, ¿se podría permitir que en una gráfica publicitaria aparezca una persona consumiendo, un adulto consumiendo una cerveza? Porque eso podría no ser nocivo. Eso es lo que estamos haciendo. Leamos el inciso precedente, por favor, porque esto tiene razón con las advertencias que están anteriormente, para ver cómo juega. ¿Dónde comienza la advertencia? Un poco más arriba. Toda bebida de graduación igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia clara, precisa y visible sobre las consecuencias de su consumo nocivo. La advertencia tiene que tener una advertencia que diga consumo que es nocivo. Igual las advertencias deberán contener las cajas o embalajes de carácter promocional destinadas al consumidor que contengan bebida alcohólica, los PAC. La advertencia deberá incluir una leyenda con frases que traten sobre los riesgos y consecuencias del consumo nocivo de alcohol. Debe decir tanto en la botella como en el envase, el pack que va, que es nocivo. Adicionalmente, a los envases se deberá adherir una gráfica, un auto, así de adelante, ¿no? Es para entender, digamos, de qué estamos refiriendo. Sin perjuicio de lo anterior, ellas no podrán abarcar un conjunto menos del 15% del tamaño. Eso es la discusión que tuvimos en cuanto a la proporción. Debe estar siempre a la vista. Decimos que va a ser responsable de esto. La responsabilidad, adelante. Se incluirán también dicha advertencia en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo. No sé. El senador Girardi tiene razón, porque lo importante está lo que ya hemos dicho. Que tiene que haber una está súper clarificado el que el sea. embalaje, decimos que va a ser responsable y decimos las medidas que debe contener, o sea, una proporción de un tanto por ciento de eso. Se incluirán también estas advertencias, es decir, todo lo que hemos referido en toda acción gráfica, es decir, por ejemplo, si en la tele sale o en el estadio hay una esta, entonces son gráficas ya sea publicitaria o de estimulación al consumo de alcohol. Claro, la advertencia es la que tiene que pensar sobre el consumo nocivo. Entonces creo que está suficientemente cautelado en lo que ya hemos revisado y esto puede prestarse a confusión, que es algo que no queremos. Alguien podría decir que
hay un consumo no nocivo de alcohol y por lo tanto no deben incluirse, por ejemplo, en una acción publicitaria en un estadio. Pueden prestarse interpretaciones. Y al decir que se deben incluir también dichas advertencias, en toda acción gráfica, ¿a qué nos referimos? En que tiene que estar en el envase, el impacto. De otra manera estamos diciendo que también está acá, estamos como repitiendo. La segunda consecuencia también es que estaremos como repitiendo lo que ya dijimos antes. Porque estamos diciendo se incluirán también dichas advertencias, es decir, todo lo que hemos dado lectura y que ya sabemos que es nocivo. Es que desgraciadamente el consumo, estimulación al consumo nocivo en una propaganda nada que ver. O sea, uno sabe que es malo, que es nocivo, que hace mal el consumo, esa es otra cosa. Pero una publicidad, esto como que no anda. No anda. Y a mayor abundamiento, señores parlamentarios, estamos diciendo que se incluirán también dichas advertencias, que ya dijimos que era nocivo, que ya establecimos un responsable, que establecimos un límite, y en toda acción publicitaria tiene que estar esa advertencia. Juega mal nocivo aquí, creo que tiene razón el senador Girardi y la senadora Goich. Porque estamos diciendo que se van a incluir dichas advertencias. Tiene razón el senador Quinteros también. ¿Estamos de acuerdo? No, yo no quiero rebajar ni cambiar lo que ya hemos aprobado, sino más bien hacer la norma consistente. Sí, si estamos, en eso estamos de acuerdo, presidente, yo coincido con usted, pero la reacción así en publicidad, la estimulación al consumo nocivo, ¿qué es eso? Exactamente. El consumo de alcohol es nocivo, es otra cosa. ¿Qué es lo que dice la advertencia? Que es lo que ya hemos establecido en el resto. Y eso está establecido ya. Exacto. Lo otro es consumo, nomás no. Claro. Exacto, ya está establecido. Y además encima estamos diciendo, empezando con la frase, se incluirán también dichas advertencias, es decir, de todo lo que hemos dicho, en toda acción gráfica. Acción gráfica que puede ser publicitaria o de estimulación al consumo. Presidenta, quizá el problema está en la redacción, porque si en la advertencia sale la expresión consumo nocivo, no hay problema, pero de la sola lectura de la propuesta que hizo la Secretaría con el Ejecutivo, yo creo que hay que hacer esa distinción, ¿no? Del texto de la advertencia respecto del contenido de la publicidad en sí misma. Y ahí se puede hacer esa distinción, pero habría que redactarlo de mejor manera y podríamos facultar a la Secretaría para ello. Porque yo entiendo lo que usted quiere decir, presidente. Usted está diciendo, igual va a salir la leyenda que el consumo nocivo del alcohol es dañino para la salud. Eso es lo que usted está diciendo. Perfecto. Pero no, si le quitamos la expresión nocivo, tal como viene redactado, insisto, entiendo cuál es la intención de la comisión, ello no aparece claro. Entonces debiéramos facultar a la Secretaría para redactarlo de manera más clara aún, distinguiendo entre la leyenda que va escrita en el aviso respecto de el contenido de la publicidad en sí misma. No sé si me explico. Es que hay que dar vuelta a la palabra. La estimulación. El consumo de alcohol es nocivo, no el consumo nocivo de alcohol. No hay que ver. Nocivo tiene que estar después de alcohol. No, senador, es que eso ya ha sido zanjado por esta comisión y tuvimos por eso, larga... a eso me refiero, que está zanjado eso así. Entonces, ¿para qué cambiarlo? Por eso, senador, lo que pasa, simplemente para redondear la idea, como nosotros ya accedimos a cambiar la palabra excesivo por nocivo, estamos todos de acuerdo en eso. Y que en la leyenda de los avisos va a ir la expresión consumo nocivo del alcohol. Eso tiene que quedar claro en la redacción. Está bien. Presidenta. Yo quiero volver a leer el texto. Dice, se incluirán también dichas advertencias que lo que hacen es señalar que el consumo nocivo de alcohol, eso está más que resguardado en los artículos anteriores, a esas advertencias nos referimos.
Exacto. en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo de alcohol. Exacto. O sea, en cualquier propaganda que sea de estimulación al consumo de alcohol, tiene que decir el consumo con la palabra nocivo. Eso está cautelado. Entonces, la pregunta es, estimular ¿qué advertencia hay que sea del consumo nocivo de alcohol? No, nadie va a hacer publicidad para decir el consumo nocivo, ¿no? Está bien, pero digámoslo expresamente. Lo que estamos diciendo entre paréntesis, digámoslo expresamente. Si eso es toda mi observación. Yo a lo mejor me estoy enredando solo, no sé lo que piensa el resto de los miembros de la comisión, pero yo creo que la distinción entre la publicidad en sí misma respecto de la leyenda que va abajo, yo creo que hay que hacerla, en la norma. Si lo que abunda no daña. Pero eso está zanjado, perdón, Presidenta. Estamos claros que cualquier publicidad debe tener en la leyenda y hemos visto además cuál es la proporción, por tanto yo diría que el tema está zanjado. Yo no entiendo cuál es el conflicto, Presidenta. No sé qué, Jaime, ustedes comparten lo que hemos planteado, imagino. Presidente, me gustaría que Senda pudiese pronunciarse sobre ese punto, siendo la voz del Ejecutivo sobre la materia. Senda. Gracias. Presidenta, muy buenos días. Saludos por su intermedio al resto de los miembros de la comisión. Quien va a referirse a este punto es el asesor del ministro del Interior y Seguridad Pública, don Juan Ignacio Gómez. Presidenta, muchas gracias. Sobre el punto, yo creo que es importante, Presidenta, aclarar de que en este momento estamos refiriéndonos a los tipos de acciones gráficas, no a los tipos de consumo. Efectivamente, cuando uno ve la norma, ¿no es cierto?, decimos que las advertencias que ya sabemos, ¿no es cierto?, que se refieren al consumo nocivo, también tienen que incluirse en acciones gráficas. ¿Y en qué acciones gráficas? En una acción gráfica que puede ser publicitaria, digamos, alguna imagen, ¿no es cierto?, que diga, que resalte las características del producto, como también aquella publicidad que invita a consumirlo, que sería aquella estimulación al consumo. Y evidentemente, como bien ha salido en el debate, ese no es un consumo nocivo, digamos, porque es la invitación a consumir el producto. Y por tanto, nosotros creemos que deberíamos buscar una reacción en el sentido de lo que planteaba el diputado Walker, en orden a, si la Comisión así lo estima, ¿no es cierto?, poder dejar claro que la advertencia, por ejemplo, uno podría decir que se incluyan también dichas advertencias sobre consumo nocivo en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo de alcohol. Quizá podría ser una forma de encontrar un punto medio, pero efectivamente se está refiriendo a la acción gráfica de consumo y en eso usted, Presidenta, creemos que está... Es repetir que se incluirán también dichas advertencias respecto al consumo nocivo de alcohol en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo. Presidenta. Le pido la palabra. Le pido la palabra, Presidenta. A ver, diputado, y de ahí el senador. Gracias, Presidenta. Sí, yo en la misma línea tengo una sugerencia de redacción que puede simplificar mucho la discusión. Yo diría simplemente, se incluirán también dichas advertencias en toda acción gráfica o publicitaria que sea difundida a través de medios de comunicación. Punto. De esa manera no tenemos que volver a repetir en este párrafo todo lo ya discutido y si está incluido o no la advertencia del consumo nocivo. Me parece que una redacción de esa naturaleza puede simplificar mucho la discusión. Senador Girardi. Sí, puede Matías repetir de nuevo, porque... Perdón, repito, senador. No sé cómo diría simplemente, se incluirán también dichas advertencias en toda acción gráfica o publicitaria que sea difundida a través de medios de comunicación, o escrita, o carteles, o avisos publicitarios de todo tipo, sean ellos físicos o virtuales. De esa manera no hay que volver a repetir toda la discusión, si es simplemente un tema de redacción. Presidenta. Diputado Barros. Sí, me parece que yo totalmente de acuerdo con el diputado Matías Walker. Creo que
No tiene ningún sentido empantanarnos en un tema chico y que queda superado absolutamente con la redacción que plantea el diputado Walker. Presidenta, Ahí al chat de la comisión. ¿Le parece bien la proposición del diputado Walker? Porque ya sabemos que la advertencia tenemos un responsable, un parámetro de un tanto por ciento, sabemos que es nocivo. Estamos entroncando, se incluirán también dichas advertencias que tienen todas esas características en toda acción gráfica o publicitaria. Está bien, creo que me parece a la Secretaría que queda bien resuelto el problema, en principio. Porque toda acción de estimulación al alcohol, ¿qué es lo que es? Es una publicidad. Por lo tanto, además está en el contexto del texto. A mí por lo menos me parece bien la lectura ahora lo señalado por el diputado para resolver la divergencia. Dejémoslo así, pues, Presidenta. ¿Qué les parece a vuestra señoría por unanimidad con la proposición del diputado Matías Walker? Bueno. Entonces aprobado por unanimidad. La única materia que resta, la última materia que resta por ver, entonces, es lo planteado por fin. Nos quedan dos materias. Una es el tema del reglamento, lo que planteó el senador Girardi. Presidenta, ¿sí sobre ese punto? Sí, diputado Crispi, usted me había pedido la palabra en ese momento. Sí, gracias, Presidenta. Sí, yo estoy de acuerdo con la posición del senador Girardi. ¿En qué sentido? Mire, ayer en el matinal estaba el subsecretario de Turismo explicando las consideraciones sobre la tarjeta de movilidad. ¿Qué hace el subsecretario de Turismo explicando esto? ¿Por qué no es la autoridad sanitaria? Y es evidente que en el gobierno hay distintas motivaciones que apalancan al aparato del Estado. Este proyecto de ley tiene como objeto, de algún modo, ponerle más piso a los argumentos sanitarios y de cuidado en relación al consumo de alcohol, sobre todo a menores de edad. Entonces, si queremos ser consistentes con ese objeto, porque si no, no estaríamos teniendo esta tramitación. Lo que queremos es darle más peso, darle más fuerza a los argumentos sanitarios y de cuidado a las personas en relación al consumo. Entonces, me parece que si eso es así, es consistente que el reglamento lo redacte y tenga la firma de la autoridad sanitaria. Por supuesto que en esa firma se meterán otros, y otros ministerios meterán la cola y ejercerán su fuerza dentro del gobierno. Pero creo que si lo que queremos es dar esa señal, y no solamente dar una señal, sino darle poder a los argumentos que hemos puesto arriba de la mesa, básicamente borramos con el codo lo que hemos escrito si le ponemos que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo también firmen. Por tanto, yo estoy de acuerdo en lo que ha señalado el senador Girardi en función de esas consideraciones, Presidenta. Sí, yo comparto lo que tú has planteado, diputado Crispi. Creo que además el Ministerio del Interior es un ministerio que tiene la tarea de relacionarse con el resto de los ministerios, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta que yo era partidaria de separar el ministerio, pero eso no será una propuesta posterior, ¿no es cierto? O sea, tiene el rol de coordinación también, y me parece que está suficientemente cautelado. Yo lo que preguntaría, Julio, yo no sé cómo estaba este tema zanjado previamente, o si viene en la indicación del Ejecutivo la incorporación de los ministerios de Economía, o sea, el Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y el de Agricultura. Viene en esta propuesta con comisión mixta del Ejecutivo. ¿Presidenta? O sea, un segundito, diputado Barros, no estaba incorporado en la votación. Lo que habíamos zanjado nosotros era solamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior, ¿o no? Tendría que verlo hacia atrás. Pero esto no fue objeto de propuestas parlamentarias ahí. Tendría que verlo hacia atrás si está consultada algunas modificaciones de sala de Cámara. Entonces vamos a ver. Porque además la ley que estamos nosotros modificando es de competencia del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior. ¿Presidenta? Presidenta. Ya. Presidenta. Diputado Barros. Sí, gracias, Presidenta. Mire, a mí me parece de toda lógica que se incorporen los ministerios que allí están expresados en el texto.
Recordemos, si no en razón de que la Comisión de Agricultura de ambas cámaras vio este proyecto. Y si no, ¿qué rol cumple el Servicio Agrícola y Ganadero dependiente del Ministerio de Agricultura? Yo creo que las vinculaciones son evidentes y necesarias. Y por lo tanto yo quiero que quede el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía. Yo no lo reduciría y no me gusta el tono cuando se habla del Ministerio de Turismo como si fuera algo nada que ver. No, este es el Ministerio de Economía, de Agricultura, Salud y Interior. El tema de turismo viene también como formando parte, pero de un ministerio que es el Ministerio de Economía. Por lo tanto, a mí me parece que excluir al SAC, por ejemplo, de la discusión de cómo se implementan sanciones, etcétera, me parece del todo fuera de lugar. Gracias. Yo quiero señalar que este es un proyecto respecto de la regulación de la publicidad del COI, no de la elaboración del COI. Entonces, por eso está el Ministerio del Interior. Sí, pero también dice relación con el etiquetado. Tenemos legítimas diferencias. Que fiscaliza el Servicio Agrícola y Ganadero. Estoy planteando mi postura, usted tiene la suya, tiene todo el derecho a tenerla, las expresamos. Diputado Walker. Gracias, Presidenta. Sí, yo concuerdo con el diputado Barros. Acá hay cuestiones que son de competencia del SAC, que tienen que ver con asuntos de fiscalización. Me parece kafkiano que este proyecto haya pasado por la Comisión de Agricultura y haya estado presente el Ministerio de Agricultura en toda la discusión de este proyecto y no esté en la elaboración del reglamento. Obviamente algo opinable, pero yo tiendo a pensar que todos los aportes técnicos intersectoriales tienen que estar presentes en la elaboración de un reglamento respecto de aspectos específicos, respecto de la fiscalización, y por lo tanto estoy de acuerdo que esté el Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Economía y Turismo, y les sugiero que democráticamente podamos zanjar esta diferencia mediante la votación, Presidenta. Presidenta, te pido la palabra. Sí, senador Girardi. Mira, yo primero quisiera saber lo que tú preguntaste en el sentido de que si esto es controversia o no, porque yo entiendo que si no está la controversia debe haber unanimidad para tratarlo. Y yo no daría la unanimidad. Y luego tenemos una larga experiencia. Cuando tú regulas publicidad, esto nunca debió haber ido a Agricultura. Y se fue enviado a Agricultura porque había una voluntad de justamente de que no fueran los principios sanitarios los que predominaran y los que tuvieran esencialmente preponderancia a la hora de establecer cómo se iba a regular la publicidad del alcohol, fundamentalmente en la protección de los niños. Cada vez que en salud se elaboran proyectos, se van a Agricultura justamente para controvertir un poco el aspecto sanitario y modularlo. Ahora, yo por lo menos, en toda la experiencia que he tenido, y esto es indistinto a los gobiernos, Agricultura y Economía, cuando se trata de temas sanitarios, son los principales opositores a la regulación sanitaria. Y lo hemos visto en todos los proyectos de ley, en todos. En los proyectos que van de alcohol, de tabaco, en la ley de etiquetado, yo quiero señalar y recordar que tuvieron una controversia pública con el Ministerio de Economía que defendía totalmente los planteamientos de la industria, totalmente los mismos planteamientos de la industria. Cuando se hizo la ley de etiquetado lo sostenía el Ministerio de Economía. Y finalmente, justamente logramos sacar al Ministerio de Economía de la discusión, porque si no, no habría habido reglamento. O habría habido un reglamento que hubiera sido muy distinto a este. Quiero recordar que el primer reglamento de etiquetado que se hizo, hasta la Coca-Cola con azúcar, queda saludable gracias a la acción del entonces Ministerio de Economía y de Agricultura que participaron en eso. Entonces, yo creo que acá el punto es un punto legítimo de discrepancia. Quiero que queremos poner por delante, porque queremos poner por delante hoy día una legislación que establece jerárquicamente en esta legislación en particular los aspectos sanitarios, los aspectos de consumo, o queremos poner los aspectos productivos, porque el SAG, como señala el diputado Barro, no tiene nada que hacer en los temas que estamos discutiendo, no tiene ninguna injerencia en aspectos que tienen que ver con regulación de publicidad, de consumo, y por lo tanto a mí me parece que no deberá estar. Ahora, si nosotros, asumámoslo, dejamos la participación del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura, vamos a tener un reglamento que va a intentar hacer de esta ley una ley irrelevante, como ha sido toda la historia.
Entonces, yo creo que es muy claro. Ahí están las posiciones claras, lo que piensa cada uno, cuáles son sus principales jerarquías, y yo creo que, como dice el diputado Walker, votémoslo, Presidenta. Presidenta, que nos ilustre y sometemos a votación, si no. Presidenta. Presidenta. Julio, Pancho primero. Vale. Sí, no, Presidenta, simplemente señalar que yo tengo las mismas aprehensiones que el senador Girardi. Quiero plantearlo porque efectivamente incorporar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y también al Ministerio del Interior, me parece a mí que claramente, o sea, perdón, Economía y Agricultura me parecería que podría ser una complejidad. Yo simplemente yo voy a apoyar al gobierno, quiero decirlo, pero quiero hacer la advertencia. Quiero hacer la advertencia al propio gobierno para que esto no signifique un retraso, un menoscabo, y finalmente que tengamos un reglamento que finalmente se dilate permanentemente en el tiempo. Yo quiero dejarlo, ojalá que se pueda quedar consignado en el acta de la comisión mixta, esta advertencia que nosotros le hacemos al gobierno respecto a la materia, aun cuando voy a apoyar la voluntad del gobierno en esta materia. Con los reparos que nos plantee cómo resolver esta divergencia. Presidenta, esta es materia que fue objeto de controversia. Cosa diferente que la propuesta para zanjar esa controversia contenga esto. En consecuencia, para zanjar el tema, correspondería colocarlo en votación. Presidenta. Presidenta. Esta secretaría entiende. Juan Ignacio Gómez, del Ministerio del Interior. Juan Ignacio. Sí. Presidenta, yo creo que es importante tener presente en este momento, nosotros en su momento lo explicamos al inicio de esta discusión, pero creo que es importante volver sobre ese punto. Yo estoy muy de acuerdo, Presidenta, con lo que han señalado, por ejemplo, el señor Girardi, que aquí hay un tema de prevención y de salud que es evidente, pero también hay que reconocer con esa misma sinceridad de lo que también estamos regulando es una actividad económica. Y en tanto regulamos una actividad económica que incide en la salud, lo que corresponde es que, y eso es lo que recoge la propuesta del Ejecutivo, es que ambas visiones puedan estar conciliadas, ¿no es cierto? Estar conciliadas en el reglamento respectivo. Ya. Lo vamos a someter a votación. Yo entiendo, Julio, que lo que tendríamos que votar es eliminar Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Agricultura. El senador Girardi ha solicitado votación separada en este aspecto, con el objeto de eliminar la referencia al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y al Ministerio de Agricultura, esos dos ministerios. En votación, senadora von Baer, ¿a favor o en contra de eliminar? Con la indicación del Ejecutivo. O sea, en contra de eliminar. En contra. Diputado señor Barros. A favor de la indicación del Ejecutivo sin eliminar Economía y Agricultura. En contra de la eliminación entonces, diputado Ramón Barros. Diputado señor Sauerman. En contra de la eliminación. Diputado señor Walker. En contra de la propuesta del senador Girardi de eliminar a dicho ministerio. Diputado señor Crispi. Ahora. Senador Quinteros. Está silenciado, senador. Por eliminar. Senador Chaguán. A favor de la indicación del Ejecutivo en contra de eliminar, pero con las prevenciones que he señalado, y ojalá que constancia de esta prevención en mi votación. Gracias. Senador Girardi. No, yo quiero justificar mi voto. Yo lamento mucho que el Ejecutivo nuevamente plantee una norma que finalmente escribe con la mano y lo borra con el codo, porque la experiencia la sabemos muy bien. Lo que va a ocurrir acá es lo que ha ocurrido siempre, cada vez que hemos dejado al Ministerio de Economía y Agricultura en temas sanitarios, finalmente se va a imponer la lógica productivista sobre la lógica sanitaria.
Yo creo que aquí está claro. Esa es la controversia. Hay algunos que pensamos que aquí tiene que estar jerárquicamente defendido el interés de la salud. Esto no atenta contra el desarrollo económico, porque estamos hablando de publicidad y aspectos que están suficientemente normados, pero todo lo que hicimos en la ley hoy día va a ser una parte muy importante de letra muerta, porque el reglamento que va a intentar hacer economía y agricultura va a ser para debilitar esto. O sea, yo lo que veo por parte del Ejecutivo es una falta de voluntad absoluta con un problema que es dramático, que es el consumo de alcohol en adolescentes, que es una de las primeras causas de muerte en jóvenes en este país, en adolescentes, y por lo tanto me parece que este es un tema central, pero bueno, hay que Gracias, senador. voto por eliminar, evidentemente, el turismo y agricultura. Presidenta. También por eliminar. ¿Alguna señora ahora o señor diputado no ha hecho su voto? Era muy chica, pero voy a darle uno más grande. Terminada la votación, rechazado 5 votos en contra y 4 a favor. Queda tal cual la propuesta del Ejecutivo. Quedaría como último tema zanjar lo que vimos al comienzo, cómo salvamos el problema expuesto en el artículo 6. Por favor, mostrar el comparado. Ahí lo tiene. Ahí lo tenemos, tal como dijimos al comienzo, aquí hay 2 normas que están coexistiendo. ¿Qué pasa? Como hay normas que ya estaban del artículo 2 al 6, que ya estaban zanjadas por la Cámara y el Senado, viene esta propuesta del Ejecutivo respecto al artículo 1, subsisten las normas ya aprobadas y que no se han sido objeto de discusión del segundo al sexto, salvo la número 2, que ya entendimos que fue retirada por concordancia con el texto que se formula para resolver la divergencia. Sin embargo, como subsiste, subsistiría conjuntamente el actual artículo 6 aprobado por ambas cámaras, que dice a fabricantes, productores, distribuidores e importadores. No, que quizás podemos tener un acuerdo rápido acá, porque ¿qué es lo que pasa? En lo que nosotros habíamos aprobado ya está todas las bebidas alcohólicas, pero entiendo por lo que escuché en alguna intervención previa que lo de los 100 mililitros del producto era lo complejo. Me parece que, no sé si fue el diputado Walker quien lo planteó. El problema es que la indicación que hace el Ejecutivo, si bien permite resolver lo de los 100 mililitros, que yo creo que en eso podemos tener acuerdo todos, porque lo que se cumple el objetivo que tenemos, el que esté la cantidad de energía presente en ella, no establece un monto, o sea, una cantidad, que eso está bien que quede el reglamento, ¿no es cierto? Se puede resolver ahí, pero lo que hace es que no deja todas las bebidas alcohólicas, sino que detalla vinos y bebidas destiladas o elaborado en base a bebidas destiladas. Yo quiero proponer, porque así creo que podemos converger, en que en vez de establecer vinos y bebidas destiladas, dejemos bebidas alcohólicas, que era como habíamos planteado nosotros, que estaba aprobado, que no era materia de divergencia. Y eso nos permite resolver lo que sí me parece que aporta, aunque no haya sido materia de divergencia, que es el tema de los 100 mililitros. ¿Me explico? Presidenta. Diputado Walker. Sí, que yo creo que es más simple todavía, Presidenta, porque yo entiendo que lo que establece el artículo 6 es la norma general, y lo que establece el artículo 40 bis, si lo podemos revisar, es la norma especial aplicable a los vinos y destilados. Y yo creo que en eso se avanza en la resolución del tema, porque obviamente tiene características especiales, sin perjuicio que hay toda una discusión porque las bebidas alcohólicas no son alimentos. Yo no sé si cabe hablar en este caso de calorías, pero ni siquiera quiero entrar en esa discusión. Yo entiendo que lo del artículo 6 es la norma general y respecto a los vinos y los destilados, que son los productos nacionales, ¿no es cierto?, que más preocupan a los productores, a los cooperados. Bueno, eso está zanjado en el artículo 40 bis con la norma especial respecto
de esos alcoholes en específico. Habría una relación de género-especie, de norma general a norma especial. Carolina, ¿te puedo pedir la palabra? Sí, senador Girardi. Yo tengo una sola aprehensión, que a mí, y yo quiero dejarla planteada acá. Yo creo que cuando se habla de alcohol, y yo quiero dejarlo un poco para lo que pueda ocurrir posteriormente, es muy importante que esto no tenga ninguna asociación con alimentos, porque justamente hemos hecho todo un esfuerzo para señalar que el alcohol tiene un conjunto de elementos, digamos, que pueden ser nocivos para la salud. Y que esta es una droga lícita, no es un alimento, es una droga lícita. Entonces, yo lo que quisiera dejar claramente señalado que en la eventualidad que se avanzara en esto, de ninguna manera el rotulado que esto debiera tener es usar el mismo rotulado que se usa para los alimentos de alto N, porque sería poder asociar o en cierta manera generar una falsa sensación de que esto es un alimento. O sea, yo no tengo problema que se avance en eso, pero que de ninguna manera se pueda usar el mismo sello que se usa para los alimentos, porque se genera una confusión y le daríamos al alcohol un atributo de alimento, y los alimentos per se supone que son elementos que son esenciales para la vida, que son fundamentales, que no debieran ser en ninguna manera nocivos. Ahora, yo no tengo ningún problema de dejar la propuesta del Ejecutivo Presidente, ¿no? En eso no tengo problema. Mi única salvedad es la que estoy planteando, de que, que la manera que esto se haga de ninguna manera de ninguna forma vaya a permitir que esto pueda ser asociado a un alimento. Pero yo no tengo ningún problema en dejar como lo tiene el Ejecutivo. Yo creo que está claro que no son alimentos, y me parece súper bueno que quede constancia, ¿no es cierto?, en la discusión, que es lo que plantea el senador Girardi. Creo que si entendí bien la propuesta del diputado Walker, es que dejemos ambos textos, y me parece que eso genera confusión, porque son dos materias que están tratadas similares. Lo que hace el Ejecutivo es eliminar, por ejemplo, las cervezas, que están incluidas cuando hablamos de todas las bebidas alcohólicas, en la práctica, ¿no? Si es que sustituimos el texto, que entiendo que es el planteamiento del Ejecutivo. Presidenta. Presidenta. Presidenta, lo que pasa, disculpe, pero tengo que plantear un tema reglamentario, porque son las 10:15 y en la Cámara de Diputados empezó la sesión de sala a las 10 de la mañana. Entonces, como veo que no va a haber una solución simple a esto, yo había propuesto una solución que me parecía súper simple y que el senador Girardi estaba de acuerdo, que estuviera el artículo 6º, la norma general y la norma especial del 40 bis respecto a los vinos y los destilados. Si vamos a entrar a una discusión más profunda, yo no tengo ningún problema, pero en ese caso le sugiero que sigamos la próxima semana, porque ya precluyó el horario de funcionamiento de esta comisión, y hace 15 minutos estamos en sesión de sala, y además los diputados nos exponemos a una sanción de la Comisión de Ética. Sí, pero estamos hasta total despacho esta sesión. Efectivamente. Yo quiero consultar la coherencia, la consistencia de la propuesta que hizo el diputado Matías Walker. Le pregunto a Julio o al Ejecutivo. Esa es mi duda, si es para que quede un texto coherente. Presidenta, la Secretaría cree que, no obstante la advertencia del diputado Walker, se puede producir una confusión. Entonces, seguramente pasó lo mismo que pasó quizás con el artículo 2, que al hacer la indicación no se reparó en que se dio, o bien de haber eliminado esto, se quería otra cosa al Ejecutivo. En ese caso deberíamos dejar la última redacción, pero que fuera estas dos, al contrario, puede jugar en contra de todo lo que se ha hecho en la ley. Se puede prestar interpretaciones. Quiero volver a reiterar porque la bebida alcohólica también. ¿Por qué no le pedimos la opinión al Ejecutivo, Presidenta? Presidenta. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, pero les quiero volver a reiterar la propuesta que hice al principio, que a mí me parecía que zanjaba el respetar muy razonable, pues, lo que se había muy aprobado, bien, que no fue materia de divergencia. Quiero clarificar eso. Sino que yo entiendo que los 100 mililitros es lo que puede complicar y me parece razonable resolverlo.
pero que en vez de vinos y bebidas destiladas o elaboradas en base a bebidas destiladas, dejemos el texto de bebidas alcohólicas, y eso me parece que resuelve el punto. Y respeta, insisto, lo que fue aprobado en la Cámara y en el Senado y no fue materia de divergencia. Diputado Barros. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, senadora, presidenta. Y también estoy de acuerdo con el senador Girardi en orden a que en el texto que está a nuestra izquierda, aprobado, se habla de los 100 mililitros, que también es un objeto de divergencia por cuanto en el mundo, no tratándose de productos de alimentos, se habla de 98 calorías en las posibles advertencias. Es distinto a la cerveza, a los destilados, al vino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, además, en ese mismo texto se habla según las normas establecidas en el reglamento sanitario de los alimentos. Entonces, me parece que lo que usted plantea salva la situación en orden a dejar el texto que está a la derecha como propuesta del Ejecutivo, entendiendo que todos queremos que se establezcan las advertencias correspondientes para minimizar, ¿no es cierto?, el consumo de alcohol. Eso nomás, Presidenta, gracias. ¿Le parece al Ejecutivo? Le consulto la propuesta, Jaime González. Presidenta, sí, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que usted plantea y que ha sido refrendada por el diputado Barro. Coincidimos con la Secretaría que sin duda se podría eventualmente generar una confusión, y yo creo que con eso se salva el punto de manera adecuada, y hacer presente que sin perjuicio de aquello vamos a revisar el texto al final una vez que se ha despachado y sacar las concordancias por la Secretaría. Gracias, Presidenta. Les consulto a los colegas. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Presidenta, Diputado. Gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo entendiendo que estamos eliminando la referencia a los 100 ml, que es lo que provocaba toda esta confusión. Efectivamente. Muy bien. ¿Tenemos unanimidad entonces? Presidenta, habría que entonces acoger la propuesta del Ejecutivo con la expresión bebidas alcohólicas en vez de vino y destilados, pero además haciendo presente que vamos a eliminar el artículo 6º antes aprobado por la Cámara y Senado porque se entiende reemplazado por este. Exactamente. Así es. Lo mismo que hicimos en el artículo 2º, para no crear confusiones. Así es. Entonces estaría despachado el proyecto si vuestras señorías dan unanimidad a esta proposición. Presidenta, ¿es posible que facultemos a la Secretaría, una vez que haga las concordancias respectivas, de acuerdo al espíritu que lo que hemos resuelto, poder armonizar el texto? Eso fue lo primero que aprobamos y acordamos en esta sesión, estimado senador. Así que queda facultada a la Secretaría, nos va a enviar además a cada uno el texto y tenemos nosotros 48 horas, o sea, 2 días para revisarlo. Si dentro de ese plazo no lo hemos revisado, se da por aprobado, y yo les quiero agradecer a todos, agradecerles también a los representantes del Ejecutivo y alegrarme mucho de que hayamos terminado al fin la tramitación de este proyecto que creo que se dilató por 10 años. Silencio positivo, silencio negativo. Presidenta, quiero agradecer la voluntad que he tenido. En realidad son 14 años, Presidenta. 14 años que demoró este proyecto. Así que agradecerle su voluntad de sacar adelante el proyecto. Este es un proyecto que se inició en la Cámara de Diputados hace mucho tiempo, que además son fusiones de muchos proyectos de diputados, y agradecerle, Presidenta, por finalmente sacarlo adelante. Así que gracias por la voluntad, el tesón y el Ejecutivo por darle las urgencias necesarias. Gracias. Yo quiero, Presidenta, decir una cosita corta. Le quiero agradecer especialmente a usted por el tino, por el equilibrio, por el afán de buscar acuerdos. Ha dirigido de manera magnífica, se lo agradezco realmente. Esta es una construcción colectiva dentro de temas que a veces nos generan pasión, pero ven que se puede, así que quedémonos con ese proyecto. Yo tengo solo, me advierte Evelyn, que es muy rigurosa, que puede haber una referencia al artículo 6º en un transitorio, pero eso queda facultado a la Secretaría para resolverlo. Facultado a la Secretaría y a la Presidenta, que lo ha hecho muy bien. Gracias. Presidenta, quisiera agradecerle por su intermedio toda la oportunidad de participar en esta comisión. Nosotros como servicio es un tema que nos importa muchísimo, especialmente la protección de los niños y adolescentes. Creo que es un gran avance, pero quisiera destacar el respeto y el trabajo colaborativo entre los órganos colegisladores, pero también hacia los servicios que se dio en esta comisión. Fue un placer y un honor haber participado en esta comisión. Le agradezco
presentación de todos Muy bien, Senda. los miembros. Le agradezco a nombre de todos los miembros de esta institución, presidente. Estuvo a la altura, Senda. Muchas gracias, Carlos. Y yo solamente quiero reiterar que aquí dimos plazos máximos para algunas cosas, pero eso no obsta que la Ejecutiva pueda acelerar la implementación de este proyecto. O sea, yo me quedo con eso, creo que se reiteró varias veces, el que ojalá esta herramienta que hoy día esperamos se transforme pronto en ley, ustedes puedan agilizar su implementación y que les pongan la urgencia necesaria para que pueda ser tramitada en ambas cámaras el informe de esta mixta, ojalá lo antes posible. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y reiterándoles a todos y a todas los agradecimientos, la levantamos. Gracias, presidenta. Saludos a todos. Recording stopped.